6:59 de la mañana, vamos a dar la bienvenida a esta hora a la edición 1 de El Comercio TV en la señal de Televicentro Ali. Así es, cuando todavía estamos tempranito en la mañana, hace frío todavía en la capital, pero nosotros siempre con todas las noticias, ya sabe, para informarlas y llevarlas hasta sus hogares. 7 grados centígrados, que está friecito. Hace frío todavía. ¿No? Friecito. En pantalla, si usted ve, el tráfico en la ciudad también comienza a tener problemas. Vea usted en la punta acá lo rojo que está. Miren, este es del sector de Juan Bautista Aguirre y aquí el tráfico está complicado. También le sigue la Simón Bolívar. Miren ustedes, la Simón Bolívar comienza también a tornarse en algunos sectores complicados. Este es el redondero, el intercambiador que se tiene de la autopista a Los Chillos con la Simón Bolívar. Vemos que de sur a norte ya existe complicación de tráfico. Si bajamos un poco, vamos a divisar que también para este lado, en las diferentes zonas de la ciudad de Quito, como la que estamos viendo acá, pues ya estamos con, mira, ese es el mapa, rojo en muchas partes, miren ustedes. Así que la ciudad en día es el Valle de los Chillos, ahí estamos viendo que Los Chillos también tiene algunos problemas de tráfico y en el sur también va subiendo. Esta es la Teniente Hugo Ortiz, donde hay tráfico, y en esta zona roja es el mercado mayorista, donde siempre hay tráfico fuerte. En el norte de la ciudad de Quito, si vamos al norte, miren ustedes, es el encargador del Trébol, la autopista a Los Chillos, si usted ve, este es el Trébol y esta autopista a Los Chillos. Y la José María Velasco Ibarra está insoportable a esta hora, tráfico sumamente fuerte en toda la oriental, inclusive llegando al popular, en este caso Borisov Rumiñahui, donde hacia la Patria, usted también está viendo, está roja, miren, verde por acá en algunos sitios, pero en su gran mayoría, Ali, mira, complicadito el tráfico en la ciudad. Así es, así que les recomendamos tomar días alternas para que usted pueda llegar a tiempo a sus diferentes destinos y sobre todo tener paciencia, pues a esta hora siempre por toda la capital se empieza a congestionar. Los que están yendo de Cumbayá, del Valle de Cumbayá, Tumbaco, también Ruta Viva y Los Chillos, hacia el túnel Guayasamín, también hay tráfico, mira tú, también tenemos tráfico, Simón Bolívar, esta es la zona roja, donde pues justamente se une con Interoceánica y subes al túnel Guayasamín, y en el túnel Guayasamín presentamos algunos problemas. En las 6 de diciembre el tráfico está un poco más fluido, pero paulatinamente va pasando las horas y se va complicando, así que por favor, salga con tiempo, evite el tráfico, ahí estamos, miren ustedes, ahí estamos, zonas del norte, y en el sector de Las Palmeras también hay tráfico. Terrible, terrible tráfico a esta hora, así que por favor, como les decimos, tome vías alternas para que pueda llegar a tiempo. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue detenido por la policía de Londres después de que el gobierno ecuatoriano levantara el asilo político. El activista permanecerá en un centro de detención antes de ser presentado ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. La policía de Londres arrestó este jueves al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la Embajada de Ecuador en Londres, en base a una orden judicial de 2012, luego de que el gobierno ecuatoriano levantara el asilo político que le había otorgado por los últimos 7 años. La policía londinense informó que el activista político ha sido puesto en custodia en la estación central, donde permanecerá antes de ser presentado ante el Tribunal de Magistrados de Westminster tan pronto como sea posible. La Policía Metropolitana Británica afirmó que la detención del fundador de Wikileaks se produjo por su falta de comparecencia ante los tribunales por una orden de 2012. Assange no había salido de la embajada desde agosto de 2012 por miedo a que si abandonaba el terreno diplomático ecuatoriano, pudiese ser detenido y extraditado a Estados Unidos por la publicación de miles de cables militares y diplomáticos. En imágenes de medios británicos se ve salir a Assange de la embajada, quien es conducido a un vehículo policial británico. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo. Del mismo tema que se habla en el mundo entero, tiempo de irnos al Palacio de Gobierno. Ahí se encuentra nuestra compañera Sofía Vintimilla para que nos cuente los detalles de lo que a esta hora ocurre allá en el Palacio de Gobierno en torno a esta noticia que, como tú dices, ha dado la vuelta al mundo. Vemos, ahí están ya las declaraciones.
diplomática británica. Así es, compañeros, en estos momentos podemos ver aquí ya en el Salón Azul del Palacio de Carondelet cuando las autoridades del Canciller de la República y la ministra María Paula Romo iniciaron ya esta rueda de prensa para confirmar la detención y el retiro del asilo diplomático a Julian Assange. Por favor, escuchemos las declaraciones. Pedido del Ecuador de que si se llegara a presentar una solicitud de extradición por parte de un tercer país, el señor Assange no sería entregado donde no le pueda ser impuesta la pena de muerte o que esté sujeto o pueda ser sujeto a torturas o malos tratos. Quiero recordar que el otorgamiento y terminación del asilo diplomático es potestad soberana de un Estado. La decisión del Ecuador es sujeto o puede ser sujeto a torturas o malos tratos. Quiero recordar que el otorgamiento y terminación del asilo diplomático es potestad soberana de un Estado. La decisión del Ecuador se ha producido por la reiterada violación del señor Assange a las normas establecidas en las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático de La Habana de 1928 y de Caracas 1954, así como por varios incumplimientos del protocolo especial de convivencia de la embajada. Quiero resaltar en particular las múltiples ocasiones en que el señor Assange ha intervenido en asuntos internos de otros estados. Quiero igualmente manifestar que los efectos de la concesión de la nacionalidad ecuatoriana al señor Assange han sido suspendidos el día de ayer por resolución ministerial de la Cancillería debido a varias irregularidades encontradas en su trámite y constituir, por tanto, un acto administrativo lesivo. Finalmente quiero manifestar que ante varias amenazas recibidas en algunas de nuestras misiones diplomáticas, entre ellas la Embajada del Ecuador en España, hemos entrado en contacto con autoridades de esos países a fin de resguardar la vida de nuestros funcionarios de estas embajadas y consulados y, por supuesto, de las instalaciones de las misiones ecuatorianas. Muchas gracias. Señora ministra, por favor, haga uso de la palabra. Buenos días. Quisiera agregar a las declaraciones que ha hecho en este momento el Canciller de la República que las intromisiones en asuntos de otros estados también incluyen la intromisión del señor Assange y su organización aliada en asuntos de política interna del Ecuador. Desde hace varios años vive en el Ecuador uno de los miembros claves de esta organización de Wikileaks y persona cercana al señor Julian Assange. Tenemos evidencia suficiente de que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno y trabaja de manera cercana y ha viajado a otros países junto con Ricardo Patiño, quienes, como ustedes recordarán, era el canciller de la República cuando se otorgó este asilo. Junto con Ricardo Patiño ha viajado el año pasado en 2 ocasiones a Perú. En algunas ocasiones los viajes son juntos, en otros las fechas coinciden de manera cercana, y también a España. Finalmente, la última pista la tuvimos a fines de febrero de este año, a fines de febrero del 2019, cuando viajaron con diferencia de un día a Venezuela. Estos datos, además de la identidad y la ubicación de 2 hackers rusos que también se encuentran viviendo en el Ecuador, será entregada en las próximas horas a la Fiscalía General del Estado. No vamos a permitir que el Ecuador se convierta en un centro de piratería informática y no podemos permitir que actividades ilegales se desarrollen en el país, ya sea para perjudicar a ciudadanos ecuatorianos o de otros países o a cualquier gobierno. Esto no va a ser aceptado por el Ecuador y son pruebas que hemos seguido y que hemos obtenido en las últimas semanas. Teníamos varias de estas sospechas, pero como les digo, algunos viajes y la vinculación con Venezuela y hackers rusos viviendo en el Ecuador se ha verificado en las últimas semanas. Finalmente, quisiera añadir, porque el mensaje del presidente y el mensaje de los funcionarios de gobierno durante estas últimas horas ha sido la decisión soberana del Ecuador, quisiera añadir que en las próximas horas el gobierno va a revelar algunos detalles que, aunque el mundo no conoce todavía, van a justificar de sobra la decisión que ha tomado el presidente Moreno. Detalles como, por ejemplo, que durante su estadía en la embajada en Londres, durante el gobierno del expresidente Correa y mientras era canciller el señor Ricardo Patiño, toleraron cosas como que el señor Assange
ponga heces fecales en las paredes de la embajada y otro tipo de comportamiento de esta naturaleza que está largamente alejado del respeto mínimo que un huésped puede tener en un país que lo ha recogido, que lo ha acogido de manera generosa. Estos detalles van a ser presentados por el Canciller de la República en las próximas horas cuando informe a la Asamblea sobre todas las violaciones que se han producido al derecho internacional y al protocolo de convivencia. Muchísimas gracias, señoras y señores. Concluimos esta presentación. Las justificaciones dadas por los ministros. Así es, precisamente las declaraciones en torno a lo que pasó, por qué se da esta decisión por parte del gobierno ecuatoriano, de lo que hemos escuchado algunas de los pronunciamientos de la ministra de Gobierno y también del canciller, hablan que los efectos de la ciudadanía ecuatoriana quedaron totalmente suspendidos precisamente por encontrarse irregularidades en este proceso para la entrega de la ciudadanía ecuatoriana. Y aparte de eso, lo sorprendente es que se van descubriendo que el Ecuador se estaría convirtiendo en un centro de operaciones de hackeo, tanto por un funcionario de Wikileaks como hackers rusos que estarían viviendo acá. Y eso ha dicho la ministra que el gobierno ecuatoriano no lo va a permitir. En los próximos días manifestó que se van a tomar acciones para esto. Además, también la ministra María Paula Romo dijo que tenían las pruebas en las que se demostraría que Julian Assange estaría tras intentos desestabilizadores en contra del gobierno ecuatoriano. De este y de otros gobiernos, exactamente. El ministro Valencia ha indicado que se ha manejado bajo los cánones de la Cancillería, de los derechos humanos y que garantizan justamente un proceso justo para Julian Assange. Además que se va a ampliar más adelante precisamente en la Asamblea Nacional en torno a esta decisión por parte del canciller. Y que en horas el gobierno nacional presentará otro tipo de revelaciones que asombrarán al mundo. Así es, así que estaremos atentos a cómo se desarrolla esta información a lo largo de la mañana. Tal vez en nuestros próximos noticieros tendremos más información. Yo creo que las reacciones se van a ir dando paulatinamente en el transcurso de estas horas, así que le estaremos contando. Mientras tanto, la mañana de este día miércoles se realizó una audiencia de formulación de cargos en contra de Carlos Pareja Llanuselli y otros 6 funcionarios de Petroecuador. Esto por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias. Ellos habrían participado en la adjudicación irregular de contratos en la estatal petrolera. Miremos. En menos de un mes, Carlos Pareja Llanuselli, exgerente de refinación de Petroecuador, recibe una segunda acusación por casos de corrupción, esta vez por el delito de tráfico de influencias, junto con otros 5 exfuncionarios y funcionarios de la estatal petrolera Petroecuador. La jueza Lucía Ceballos ordenó que se les inicie una instrucción fiscal de 90 días. A ver, esto viene desde la etapa de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, donde se firmaron alguna serie de contratos y esto es parte de unos contratos que se suscribieron con una empresa para reparación de unos rotores y demás. La acusación gira en torno a una supuesta participación de los ya mencionados en la entrega irregular entre 2014 y 2015 de 3 contratos principales y complementarios por alrededor de $18 millones que estaban relacionados con la refinería de Esmeraldas. Un contrato principal que ya terminó y a pesar de que ya terminó, se hizo después de 60 días otro contrato complementario, por lo tanto se adecúa el delito de tráfico de influencias, que es el favorecimiento para que se dé a una empresa. La defensa técnica de Pareja Llanuselli asegura que en pocos días se reunirá con la fiscal actual Diana Salazar para recordar que Llanuselli firmó un acuerdo de cooperación eficaz. En la reunión técnica que tengamos con la señora fiscal titular, nosotros podamos trabajar ya sobre el acuerdo de cooperación y evitar este tipo de imputaciones de delitos que posiblemente no existen. Inicialmente, Diego Tapia, exfuncionario de Petroecuador, que cumple 2 sentencias por hechos ocurridos dentro de la trama de corrupción de esta empresa, también estaba en la lista de la Fiscalía para este caso, pero se lo retiró, asegurando que por el momento no se poseían elementos para formular cargos. Pese a ello, Zúñiga no descartó que más adelante pueda ser vinculado. En Quito informó Andrea Urbe. Y tras la captura en Perú del exministro de Industrias y exdirector del IES, Ramiro González, el gobierno ecuatoriano busca que sea extraditado para que responda a 2 procesos judiciales por el presunto delito de defraudación tributaria y tráfico de influencias.
fue en medio de un operativo ejecutado por la Policía de Perú que la noche de este martes, el exdirector del IES, Ramiro González, fue capturado en el barrio Miraflores, en Lima. Así lo confirmó la ministra del Interior, María Paula Romo, quien además aseguró que el gobierno ya ha iniciado el proceso para lograr su extradición. Yo he hablado directamente con el ministro del Interior de Perú y también he pasado toda la información sobre este caso y los requisitos a la fiscal general y a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia. González enfrenta en Ecuador 2 procesos judiciales por tráfico de influencias y por evasión tributaria. Romo indicó que el exfuncionario ya solicitó refugio en el vecino país. Estamos seguros de que la estrategia de defensa de Ramiro González en el Perú será declararse un perseguido político. El tipo de delito tiene pruebas concretas de una diferencia de ingresos de 1.8 millones de dólares y creo que este es un dato importante para mirar que el tipo de delito no se ajusta al argumento de la persecución política. Ante ello anunció que tanto la Fiscalía General como la Corte Nacional de Justicia ya trabajan en la entrega de información de las investigaciones, para lo cual la Cancillería facilita la comunicación entre ambos países. Para evitar que González utilice como un argumento la persecución política o la solicitud de refugio que entendemos ha hecho ya. Alrededor de este caso, la ministra destacó que las personas que están vinculadas a procesos similares a los del exfuncionario ya han recibido sentencias, como es el caso de María Sola Rea, quien fungía como coordinadora del IES durante la administración de González. Fue sentenciada por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias y deberá devolver al Estado ecuatoriano $3.600.000. En este marco, el secretario anticorrupción Iván Granda informó que hay nuevos hallazgos que podrían configurar otro delito en contra de la Rea. Un departamento en Miami, Florida, por $440.000 que no los declaró y que la Fiscalía tendrá que determinar su licitud. En Quito informó Adriana Rojas. La Defensoría del Pueblo, junto a la Red de Comunidades del Norte de Esmeraldas, Acción Ecológica y otras organizaciones sociales, presentaron ante la Corte Constitucional una acción de incumplimiento para reparar el daño ocasionado por la minería ilegal y legal en la zona. Le contamos. Ya son 8 años que habitantes de San Lorenzo y Eloy Alfaro en Esmeraldas esperan que se repare una supuesta vulneración a los derechos humanos y de la naturaleza en dicho sector. Esto después de que se dispusieran obligaciones como medida cautelar a varios ministerios por la contaminación que habría sido provocada por minería legal e ilegal en la zona. Ha hecho monitoreos permanentes 2015, 2016, 2017, 2018 y los altos niveles de metales pesados se mantienen. Por lo tanto, la no administración de la justicia para la zona norte de Esmeraldas está matando a los pobladores. Ellos acudieron hasta la Corte Constitucional para imponer una acción de incumplimiento de la sentencia de medidas cautelares dictadas en el año 2011 y ampliadas en agosto del 2018. Estamos entregando hoy el documento donde aquí a la Corte lo que en San Lorenzo los jueces de allá aún no han dado cumplimiento con las medidas cautelares que presentamos hace 8 años, desde el 2011, por el problema de salud fuerte que tenemos en nuestras comunidades, por la contaminación de las minerías. Según un comunicado de la Defensoría del Pueblo, al contrario de la protección que debía prevalecer en estas áreas, la minería legal e ilegal se habría expandido en los cantones, cuyas principales consecuencias habrían sido la contaminación del agua de los principales ríos, la destrucción de bosques y la pérdida de fauna y flora. La acción de incumplimiento que se presenta la debe conocer el Pleno de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional además está obligada por mandato constitucional y legal a revisar sobre el fondo, es decir, revisar la situación que ya han expuesto los compañeros de grave contaminación, de graves afectaciones a la salud, a la vida digna. En Quito informó Andrea Urbe. Este fue una pausa acá, 17 de la mañana, 18 minutos. Al retornar, tras un acuerdo conciliatorio, salen en libertad los manifestantes de Salitre. Y además, más de 35,000 personas acudirán a las urnas nuevamente este 14 de abril. Ya regresamos con esto y mucho más. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Más de 35,000 personas acudirán a las urnas nuevamente este 14 de abril. Serán en total 14 recintos en 6 provincias en donde se llevarán a cabo nuevos comicios seccionales.
Todo está listo para la jornada electoral de este domingo 14 de abril. El plan operativo está en marcha en los 14 recintos en donde se repetirán los comicios, debido a los incidentes registrados en las elecciones del 24 de marzo. En la provincia de Esmeraldas, las elecciones se llevarán a cabo en Tululví, Ricaurte y Tambillo, del cantón San Lorenzo. En Manabí será en Barraganete, Pichincha Jermut y San Sebastián del cantón Pichincha, y en Canoa y San Vicente del cantón San Vicente. En las provincias del Oro los comicios serán en 4 puntos del cantón Las Lajas, mientras que en Loja será en San Pablo de Tenta del cantón Saraguro, en Morona Santiago en Arapicos del cantón Palora y en la provincia de Bolívar en Echandía. En los diferentes procesos que se van a llevar a cabo el próximo domingo están involucrados cerca de 35.000 ciudadanos que tienen que acercarse a votar. Para evitar los desmanes como los registrados del pasado 24 de marzo, se reforzará la seguridad. Existe una estrategia especial para seguridad de los recintos electorales, a efecto de no estar expuestos de nuevo pues, a que quienes quieren afectar el proceso, quienes quieran en algún momento dado beneficiarse de que el proceso no se realice, pues puedan hacerse presentes. En la mayoría de los recintos, los votantes elegirán nuevamente a alcaldes, concejales y vocales de juntas parroquiales y rurales, informó Carolina Basante. El consejero del CNE, Luis Verde Soto, presentó ante la Fiscalía General una denuncia sobre el supuesto fraude electoral en la provincia de Los Ríos. La decisión del funcionario se da pese a la negativa de 3 de los 5 consejeros del CNE, entre ellos la presidenta del organismo, Diana Tamaín, quienes no apoyaron esta diligencia. Hemos encontrado actas en las que han sido abiertamente adulteradas, que esta adulteración tiene que ser trabajada por dónde se produjo, en qué momento el proceso electoral se produjo y en qué momento del escrutinio también se produjo y quiénes son los responsables. Nosotros no hacemos una acusación específica, pedimos que se investigue este proceso, sin embargo es una denuncia en la medida en que tenemos la base cierta. Son las 7:26 en la mañana y tras un acuerdo conciliatorio salen en libertad los manifestantes de Salitre. Hay que recordar que fueron detenidos por protagonizar disturbios mientras protestaban afuera de la delegación electoral del Guayas. Ellos tendrán que pedir disculpas públicas y hacia la policía y claro, hacer labor comunitaria por 10 días. Le contamos. Las protestas se dieron la noche de este martes en los exteriores de la delegación electoral del Guayas, donde tuvo que intervenir la policía para despejarlos de la vía. Ahí se detuvo a 5 personas supuestamente implicadas en agredir a los uniformados. Tratamos de verbalizar primero con los manifestantes, indicándoles que no podían asumir esa actitud. Posterior, con palos y piedras procedieron a agredir tanto física como verbalmente al personal policial, lo cual nos obligó a optar por retirarlos. A la mañana siguiente se realizó la audiencia de calificación de flagrancia en el Complejo Judicial de la Florida, donde se llegó a un acuerdo conciliatorio. Y en tal razón, pues el juez ha aceptado en este momento dejar en libertad a las personas que fueron detenidas el día de ayer y que, bueno, cumplan en lugar de penas privativas de libertad 1 hora diaria de labor comunitaria hasta cumplir 10 horas de labor comunitaria en general. Que van a pedir disculpas públicas e información en el momento que la Policía Nacional forme el día lunes de cada semana. Ellos indicaron que sus reclamos los llevarán a todas las instancias. Nosotros ya hemos presentado la denuncia con los movimientos aliados, tanto Unidad Popular como el movimiento Alianza Salitreña 107. Se ha presentado la respectiva denuncia por fraude electoral en la Fiscalía. El 2 de abril se reabrieron las urnas, pero de una manera irregular y con lo que he denunciado, es decir, que los votos blancos, ¿sí?, que estaban en las urnas, en las mesas electorales, pasaron a ser votos para favorecer al candidato perdedor. Medidas de carácter administrativo que también han sido tomadas. El día de hoy se va a presentar la impugnación respectiva. Vamos a llegar hasta las últimas instancias. Si es necesario llegar al Tribunal Contencioso Electoral, pues lo vamos a hacer, pero se tiene que respetar la voluntad electoral. Informó Roselena Vasconés. Wilson Rodríguez, candidato a alcalde del Cantón Mejía, denunció ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral un presunto fraude, por lo que solicitó se investigue las inconsistencias. Además, en los exteriores del CNE, un grupo de personas protestaban por las supuestas irregularidades del proceso electoral. Causó un tráfico terrible en la ciudad de Quito. Veamos.
El líder de Fuerza Mejiense, Wilson Rodríguez, quien fue candidato a la alcaldía del Cantón Mejía, llegó acompañado de varios simpatizantes hasta el Consejo Nacional Electoral para denunciar presuntas inconsistencias que se habrían dado en el proceso de sufragio del pasado 24 de marzo. Tenemos aquí copias certificadas, notariadas, para que vean que no se hizo el fraude solo en una acta, sino se hizo en las 35 actas de la parroquia de Cutulagua perteneciente al Cantón Mejía. Así también denunció un presunto maltrato a los delegados de su movimiento, por lo que solicitó que se investiguen las inconsistencias de documentos del proceso electoral. Y también el asesor jurídico, donde que a nuestra gente pidiéndole las actas originales, aranchándole y no les devolvía, y a los 2 minutos ya aparecía pasado el escáner. Mientras Wilson Rodríguez presentaba su denuncia, en los exteriores del CNE se realizaba una protesta rechazando el presunto fraude. Así también solicitaban que se convoque nuevamente a elecciones para designar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que registraron la votación en cada una de las mesas y no coincide con el CNE. Por eso que lo que estamos exigiendo es que se cumpla la ley, que se le entregue la papeleta del Consejo de Participación Ciudadana en esas localidades. Por otra parte, tras recibir la denuncia de Fuerza Mejiense, el Consejo Nacional Electoral continuó con la sesión, donde se aprobó el plan operativo para repetir las elecciones en 14 recintos de 6 provincias del país. Es así que los comicios se efectuarán el domingo 14 de abril. Para ello, el organismo electoral notificará a los ciudadanos empadronados para que ejerzan su derecho al voto, informó Patricia Aldaz. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio designó durante la sesión de este miércoles al titular de la Defensoría del Pueblo y a los 3 jueces principales y suplentes del Tribunal Contencioso Electoral. El organismo de transición estaría por 3 semanas más en funciones, en donde deberá resolver designaciones como superintendente de bancos y defensor público. La tarde de este miércoles, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio designó al doctor Freddy Carrión Intriago como defensor del pueblo. Esto una vez se anularon las impugnaciones en su contra. Carrión obtuvo la calificación de 88.5, siendo el mejor puntuado dentro del concurso de méritos y oposición. En este momento le corresponde al defensor del pueblo demostrar su legitimidad. Dentro del proceso, para ser preciso, no ha habido múltiples denuncias. Lo que ha habido es una sola acusación respecto de una denuncia previa que tenía una sentencia dentro de ese mismo proceso alegado. De otra parte, el Pleno designó a los 3 jueces principales del Tribunal Contencioso Electoral, siendo estos Ángel Torres Maldonado, Joaquín Viteri y Fernando Muñoz. La designación de los 5 jueces suplentes del TCE también fue resuelta. El cuarto sería el postulante Wilson Guillermo Ortega Caicedo con 74,08 puntos. Quinto sería la postulante Flérida Ivonne Coloma Peralta con 72,67 puntos. Sexto sería el postulante Juan Patricio Maldonado Benítez con 71,88 puntos. Séptimo sería el postulante Richard Honorio González Dávila con 70,60 puntos. Y octavo sería el postulante Roosevelt Macario Cedeño López con 65,38 puntos. Concretado este proceso, se suman otras actividades que aspira a culminar el organismo transitorio en las últimas 3 semanas. Entre estas, resolver las designaciones del superintendente de bancos y defensor del pueblo. Informó Javier Rosero. En lo que va del año, la policía responsable de investigar fraudes electrónicos ha recibido, amigos, 107 casos, quienes afirman que este tipo de acciones delictivas avanzan junto con la tecnología. En la siguiente nota, presten atención, vamos a informarles cómo usted puede prevenir ser víctima de estos delincuentes que ingresan a sus cuentas bancarias electrónicas y justamente se sustraen su dinero. Veamos. Fabián Rosas es abogado de varias personas que dicen haber sido perjudicados por fraude electrónico. Según señala, los delincuentes proceden a duplicar el chip celular de la víctima para por ese medio retirar información de sus cuentas bancarias electrónicas.
Se están realizando las investigaciones correspondientes tanto en la Fiscalía como también en lo que tiene que ver en la Superintendencia de Bancos para determinar cuáles son las personas que están cometiendo esta clase de delitos. Pero aquí la pregunta que seguro se hace usted es cómo los delincuentes logran obtener sus datos. La policía nos cuenta uno de los métodos utilizados. Le emiten unos mensajes por medio de spam o correos no deseados y aquí les tratan de sacar información. Por ejemplo, páginas web que mediante engaños le señalan que se ha hecho ganador algún premio y que debe ingresar sus datos personales. Son algunas de las formas en las que buscan robar su información. Como les tratan de sacar información, la gente ingenua o por el desconocimiento llegan a emitir y responder este tipo de mensajes. Y con este tipo de mensajes empiezan a sacar su información y con esto empiezan a emitir sus fraudes de este tipo de ciberdelincuentes quienes están atrás de las computadoras. De lograr los delincuentes ingresar a su cuenta bancaria y obtener su dinero, lo que debe hacer de manera inmediata es informar a la institución financiera de su confianza. Para que la institución financiera reciba su reclamo, lo analice y le dé una respuesta motivada. Si la respuesta del banco no cumple con lo que usted esperaba, puede acudir con su reclamo a la Superintendencia de Bancos. Esta entidad está obligada a solicitar a la institución financiera que explique el término de la respuesta argumentada por ellos. La Superintendencia de Bancos considera que el banco ha actuado correctamente, ha resuelto adecuadamente el reclamo del cliente, le va a dar la razón al banco. Y si no, le va a dar la razón al cliente. Y en el caso que le dé la razón al cliente, va a pedirle a la institución financiera que tome los correctivos del caso respecto del reclamo tomado. Pero en realidad, según señalan los expertos, lo más importante es que usted puede evitar ataques cibernéticos. Nosotros tenemos que fijarnos que cuando nos cortan el servicio, no siempre se van las barritas. Nosotros tenemos que fijarnos que podamos llamar, que podamos realizar llamadas y que podamos recibir llamadas. Cuando nosotros no recibimos llamadas, tenemos que sospechar que algo está pasando con nuestro servicio e inmediatamente comunicarnos con las operadoras. Otra acción que puede usted realizar, indica este gendarme de la Unidad de Delitos Tecnológicos, es autentificar la cuenta de banca electrónica con el uso de correo electrónico y mensaje de texto. Así usted podrá también saber por estos medios si alguien accedió a su sistema de banco. Informó Javier Rosero. En otro tema les contamos que 14.000 maestros a escala nacional fueron recategorizados. Se espera que las nuevas remuneraciones se cancelen con retroactivos desde el mes de enero. Este anuncio fue realizado por el presidente de la República, Lenín Moreno, a propósito del homenaje a los profesores del país. El Colegio Mejía fue el escenario para efectuar la conmemoración a los maestros ecuatorianos. A la cita acudieron varias autoridades como el ministro de Educación y el presidente de la República, Lenín Moreno, quien resaltó el trabajo realizado para recategorizar a 14.000 profesores de un total de cerca de 268.000 que existen a escala nacional. Esa recategorización implica $20 millones de inversión. Que hubo quienes no cumplieron con los requisitos, pues deben seguir preparándose para la próxima convocatoria. Este grupo de maestros a partir del próximo mes tendrá un mejor salario. Van a recibir este beneficio de manera retroactiva, es decir, desde enero. De 700 a 1.000. También podría ascender más. Además, el ministro de Educación mencionó que se dará trámite al pago de pensiones jubilares para los maestros. Todos los casos que están represados, porque vienen muchos otros temas dentro del sistema educativo, los estamos evacuando. La reapertura de las escuelas comunitarias también es otro de los proyectos gubernamentales en marcha. Cerca de 20 establecimientos estarán listos hasta el mes de abril. Pero están en estudio 500 escuelas como peticiones, porque un factor muy importante para reabrir es la petición. Durante el homenaje, el primer mandatario recordó la importancia de la reducción de la carga administrativa. Trámites administrativos verdaderamente inútiles. Estimado Milton, mano dura a los establecimientos que no estén cumpliendo con esta disposición. En la cita se destacó la labor de inclusión educativa durante los 2 últimos años. Cerca de 15.000 estudiantes fueron atendidos en hogares y hospitales por discapacidad o alguna enfermedad, informó Sofía Vintimilla. 7:52 en la mañana, mucha atención. La directiva de SAICE respondió las denuncias presentadas por un grupo de autores y compositores. Los directivos afirman que el trabajo realizado al interior de esta organización está enmarcada dentro de la legalidad y rechazan las acusaciones de las que han sido objeto, pues afirman que lo único que buscan es dañar la imagen de la institución. Miremos.
El cantautor Juan Fernando Velasco sale al paso de las acusaciones que realizó el pasado lunes un grupo de autores y compositores que acusaron a la actual administración de SAICE de supuestas irregularidades. Velasco afirma que esto no es más que una campaña que se ha montado para afectar la imagen de la organización y de sus representantes. Hay muchísima desinformación, pero muchísima, y yo me sorprende el nivel de desinformación y de injuria que maneja este grupo de socios, porque cualquier socio que tenga un reclamo tiene mecanismos para levantar esos reclamos. Esta es una sociedad que está abierta, tenemos un consejo de monitoreo. Si hay un socio que considera que hay mal uso, corrupción, tiene dudas, etc., siempre está el Consejo de Monitoreo, que su deber es investigar. Si no funciona, está el SENADI. Que, por ejemplo, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales ha fallado a favor de SAICE en torno a la legalidad del voto ponderado, que es denunciado por el otro grupo. Yo me he reunido con ellos muchas veces, ¿no? Con documentos, y les he explicado, esto no es verdad, lo que ustedes están diciendo no es verdad, compañeros, es falso. Hay otros temas que tenemos que discutir, hay otras tareas en las que tenemos que trabajar. Que la entrega de regalías se la realiza de manera ordenada y bajo los parámetros legales que rigen a la institución, que en los últimos años esas regalías han crecido de manera exponencial. Esto es como una empresa, así les duela a muchos socios, esto es una empresa. Los autores reconocidos, los que tienen las canciones y grandes éxitos sonando, no están en esta rueda de prensa. No están reclamando porque no les llegan sus regalías. Son aquellos autores que probablemente no han logrado posicionar una canción exitosa en las radios, en los medios, y por eso es que se sienten perjudicados. Este martes se realizó en Quito y en Guayaquil una asamblea general de socios. La directiva de SAICE no reconoce lo actuado por un grupo de autores y compositores que buscaban desconocer al comité ejecutivo. Ayer no se podían tomar resoluciones, ayer simplemente era un espacio para presentar estas mociones, y lo que ha hecho este grupo de socios pues no corresponde, no carece de legalidad. Que seguirán trabajando a favor de los autores y compositores del país, asegura Velasco, y que las acciones de un grupo de socios no los van a amedrentar y, peor aún, detener en el trabajo que se ha venido realizando por el bien del gremio. Esto es una SAICE diferente, es una SAICE moderna, es una SAICE democrática, es una SAICE que se apega a los procesos. Se espera que para finales de este mes se concrete una asamblea general que tomará definiciones en torno a varios temas y en la que dejarán zanjadas estas diferencias. Informó Javier Gallo. Y los docentes encargados de valorar el trabajo realizado para obtener el título de posgrado por parte de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña se manifestaron frente a este caso y a su destitución por parte de autoridades de la Universidad de Guayaquil. 24 horas después de la noticia, el tribunal encargado de valorar la tesis presentada por la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, se manifestó. Ellos son parte de los 13 docentes destituidos por parte de las autoridades de la Universidad de Guayaquil. Respecto a este tema, ellos se manifestaron. Se me designó para que participe como miembro del tribunal examinador de la sustentación de la tesis de grado de la ciudadana María Alejandra Vicuña. Yo solamente soy responsable de la parte académica. Y calificando la actuación que la maestrante defiende el tema que está exponiendo. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros no vemos nada de trámite administrativo. Nosotros no le vamos a preguntar que si hizo esa materia o asistió a clase. Y que ante esta situación no se quedarán de brazos cruzados, aseguraron. Por esa razón, en este instante yo estoy destituido de la institución. Haré todo lo necesario para que mi buen nombre, ¿no es cierto?, se mantenga. Y agotaré todas las instancias pertinentes, sino que ganen los docentes, la Universidad de Guayaquil. El rector de la Universidad de Guayaquil, Roberto Pazley, anunció este martes que se detectaron irregularidades en el título de posgrado de María Alejandra Vicuña, además de que también anunció la salida de los funcionarios ya mencionados. Y se ha determinado que no se han cumplido con todos los requisitos legales para otorgamiento del título. Debió terminar el 2009. Retoma estudios con un módulo en el año 2013 y luego después en el 2017 cursa 4 módulos restantes. De su parte, la ex vicepresidenta, por medio de un comunicado, se expresó.
Cursé mi maestría de Administración de Empresas con mención en Recursos Humanos, cumpliendo con todos los requisitos legales correspondientes. La comisión interventora inició una ilegal investigación en base a supuestos publicaciones de redes sociales, lo cual no constituyó una denuncia seria. El posgrado lo cursé con una normativa anterior, a la que ahora alega la comisión interventora, informó Julio César Saona. Y sin duda, viajar por el Ecuador, vean amigos y vecinos, es una experiencia maravillosa. En la comuna Sáchila de Chihuilpe, todo está listo para recibir el Casama. ¿Qué es esto o el nuevo amanecer? Esto sucede desde el 18 de abril y los turistas podremos conocer más de esta nacionalidad y sobre todo sus tradiciones ancestrales. Así que la nota realmente es interesante. Veamos. Con concursos, rituales y ceremonias propias de la etnia Sáchila, la comuna Chihuilpe celebrará el Casama 2019 o Nuevo Amanecer. Heraleca, Alestiño, Einte, Casama, Chila, Tzachipole, comuna Chihuilpe, Viralarivejo, Nash, Alesteja. La cordial invitación a nuestra tierra Sáchila, al Ecuador y al mundo entero a que vengan a la comuna Chihuilpe. Esta fiesta, que es el equivalente al Año Nuevo para esta nacionalidad, se celebrará desde el jueves 18 y culminará el sábado 20 de abril. Casama es el nuevo amanecer, inicio del año nuevo, ¿no? Para nosotros es importante, donde buscamos la armonía y el encuentro de las familias, los amigos de otras comunidades y compartir lo que es la bebida, el malá, y compartir la música y la danza. Además de observar las exposiciones, los visitantes podrán probar la gastronomía de la etnia o purificar cuerpo y alma con los brebajes y limpiezas chamánicas. Porque va a haber abundante comida típica, va a haber asimismo, digamos, artesanías, en fin, diríamos, ¿no? O sea, es un compartimiento que nosotros damos los brazos abiertos para que vengan a visitar a la comunidad. De acuerdo a los comuneros, ya todo está listo para brindar a los turistas lo mejor de su cultura. La comuna Chihuilpe está ubicada ingresando por el kilómetro 7 de la vía Santo Domingo-Quevedo y su fiesta Casama se convierte en una alternativa más para este feriado. Desde Santo Domingo de los Sáchilas, informó Gisela Moreira Lor.